Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer ver a muchos de nuestros amigos aquí en la sala después de la fantástica velada de ayer. Tenemos por delante una labor ingente porque, bueno, esta es la última sesión en un panel y tenemos que hablar después de haber hablado de cambio climático, innovaciones, acciones políticas, etcétera, etcétera. ¿Les parece poco? ¿Hay algo más? Así que ya ven ustedes que es una labor ingente, eso sí, pero tenemos un panel fantástico con nosotros y todos nosotros vamos a tratar este tema con gran humildad. Quisiera comenzar presentando a los miembros del panel. A mi izquierda se encuentra Kristalina Georgieva, que es CEO del Banco Mundial y además será presidente interino a partir del 1 de febrero. Enhorabuena, Kristalina. También me acompaña Haruhiko Kuroda, que es gobernador. Perdón, tendría que haber mirado con más atención. Pero solamente tenemos dos hombres en el panel. ¿Cómo los puedo confundir? Bueno, a la izquierda de Kristalina se encuentra Lesetja Kganyago, que es el gobernador del Banco de Reserva de Sudáfrica y además también preside el comité que ayuda a trabajar con el FMI. También nos acompaña Haruhiko Kuroda, que es el gobernador del Banco de Japón. Pero antes estaba en el Banco de Desarrollo Asiático, ¿verdad? Creo que fue en 2013 que dejó la presidencia. Y a su izquierda se encuentra la profesora Mariana Mazzucato, es profesora de Economía en el University College en Londres. Además es nadadora, como yo. Y en la cubierta de su libro se dice que es la economista que más miedo inspira. Así que cuidado. Es muy sencillo perderse en los titulares de los periódicos. La evolución política, si el mercado va hacia arriba o hacia abajo, los cambios que van a cambiar la economía durante décadas. Pero lo que vamos a intentar hacer es no centrarnos en los titulares y lo vamos a hacer de manera organizada. No se trata de hablar de los riesgos del futuro, de las previsiones económicas, sino que nos queremos centrar en riesgos y oportunidades que están ahí, que llevan algún tiempo dando vueltas por allí y que requieren acciones políticas inmediatas si queremos prepararnos para lo que viene o si queremos beneficiarnos de lo que viene. Quisiera comenzar con algo que creo que nos interesa a todos, o al menos así espero, el cambio climático. Un par de hechos y después le cedo la palabra a Kristalina. La temperatura de la superficie del planeta ha aumentado casi 1 grado centígrado, 1,62 grados Fahrenheit desde finales del siglo XIX. La mayoría del calentamiento global se ha producido en los últimos 35 años, sin embargo, y los 5 años más calientes registrados se han producido desde 2010. Si no hacemos un esfuerzo global mínimo, que espero que vaya en aumento el año que viene para controlar las emisiones, las temperaturas en aumento van a hacer desaparecer segmentos completos de la economía, por no decir el terrible daño humano que todo esto va a generar. Y sabemos, por el trabajo que hemos realizado en el FMI, que los países más pobres van a ser los más afectados. Van a tener un efecto mucho más grave que los demás, pero las economías avanzadas tampoco van a quedar inmunes. Algunas economías y algunas industrias se van a ver más afectadas que otras y otras industrias van a ser más importantes que las demás a la hora de hacer frente a estos problemas. Incluso los bancos centrales y los bancos tienen que tener en cuenta el cambio climático, si bien hay mucha gente que esto no lo piensa, pero debemos tenerlo en cuenta y tenemos que medir su impacto, como lo hacen también las aseguradoras. Kristalina, en el Banco Mundial dedican ustedes mucho tiempo, esfuerzo y dinero en estas cuestiones del cambio climático.
¿Puede hablarnos de algunos de estos problemas y las posibles políticas? Bueno, antes que nada, quisiera decir que el cambio climático no solamente se está produciendo, sino que se está produciendo a una velocidad muy superior a lo que pensábamos. Y la Universidad de Salzburg nos hizo el favor de medir qué es lo que sucede si las temperaturas siguen en aumento. Se aumentan 2,5 grados más. Esto cambia el 15% del PIB mundial. Si sube 3 grados más, perdemos el 25% del PIB mundial. Y por supuesto, esto va a generar un gran sufrimiento que prácticamente no podemos todavía medir. O sea que tenemos que ver qué podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer ya. Desde luego, lo primero es eliminar subsidios que son muy perjudiciales. Lo hemos hecho en algunos casos. Antes eran unos 600.000 millones y ahora son 300.000 millones, o sea que lo hemos reducido más o menos en la mitad, pero todavía tenemos 300.000 millones que hay que reducir. Quisiera felicitar a países como Egipto, puesto que han hecho lo correcto. Los subsidios energéticos estaban en el 7% del PIB. Es más de lo que dedica Egipto a la protección social, a la salud y a la educación, todo junto. Ahora ha bajado al 3%, de manera que Egipto tiene más fondos que invertir en su población. Y al mismo tiempo, el sector energético ha atraído inversores privados que ahora han apostado de manera masiva por la energía renovable de 12 a 14 mil millones. Y desde luego tenemos que tener en cuenta el impacto que tiene todo esto en la gente con menos recursos. Volviendo a Egipto, hemos ayudado a Egipto a desarrollar una política de protección social que reduce el impacto negativo del subsidio a la energía, de la eliminación del subsidio a la energía, porque esto tenía un impacto también en la gente más pobre. Después fuimos a ver la agricultura. La mayoría de los subsidios agrícolas contribuían al cambio climático y no ayudan tampoco a que el sector energético formará parte de esta nueva economía con menos emisiones de carbono. Después, es fundamental que reconozcamos un cambio hacia esta nueva economía climática y esto es positivo para las economías. Organizamos una comisión sobre esta nueva economía climática. Yo tuve el gran honor de formar parte de esa comisión y nos dimos cuenta que esto es muy interesante. Hay 26.000 millones de dólares que se han generado a través de la energía renovable, a través de la movilidad con menos emisión de carbono, los edificios con menos emisión de carbono y 65 millones de empleos más. O sea, que los que dicen, las bajas emisiones de carbono son malas para la economía y esto es muy preocupante, no se lo crean ustedes. Y luego tenemos un tercer elemento de esta acción política necesaria y que es fundamental para garantizar la igualdad y la justicia. Hay que ayudar a los países y a las comunidades que casi no han contribuido al cambio climático, pero que están ahora sufriendo las consecuencias. Hay que ayudarles para que se puedan adaptar. Países como Níger, como Chad, o pequeños estados insulares, o ciertas zonas, por ejemplo, en África Occidental. Esto es lo correcto desde el punto de vista moral y ético, pero es que además es fundamental para la sostenibilidad de nuestro planeta, que les ayudemos y que seamos nosotros los líderes a la hora de adaptarnos. Es lo que hemos hecho en el banco. En el banco hemos hecho dos cosas. Por un lado, hemos aumentado nuestro compromiso para esta acción por el clima. El grupo del Banco Mundial quiere invertir 200.000 millones de dólares para decirle a la gente, cuando hablamos del clima, realmente nos lo tomamos en serio y estamos financiando estas cuestiones. Y luego también queremos invertir en mitigar las consecuencias
queremos optar por la energía eólica, por la movilidad con baja emisión de carbono, transporte por ferrocarril, etc. Y vamos a invertir también en adaptación, agricultura, una agricultura que sea resistente al clima, luego protección de los corales y de los manglares, cuando sabemos que ellos nos ayudan a proteger a las ciudades contra los huracanes. Y todo esto es viable, es viable. Así que quisiera preguntarle al público, ¿cuántos de ustedes creen que esto se puede hacer y que se debe hacer? Levanten la mano, a ver. Pues le puedo ceder a Cristalina la moderación del panel. Bueno, muchísimas gracias, Cristalina. En los últimos días, sobre todo en los sectores o el sector privado, han insistido mucho en decir que los líderes dicen que es un negocio positivo para el sector privado. ¿Está cooperando el Banco Mundial con el sector privado para que haya más inversión a este nivel? Pues gracias por decirlo. Estaba mirando el reloj y he visto que estaba hablando demasiado y que me tenía que callar. Yo no le he callado. No, era yo la que pensaba que me tenía que callar. Pero gracias por esta pregunta. Ayer tuve una reunión con CEOs y con empresarios que están muy comprometidos con la acción para el clima, un grupo impresionante de personas. Y lo que hacen, lo hacen para obtener beneficios, claro que sí, pero también por su reputación. Hay muchas empresas que se han dado cuenta que la acción para el clima es algo fantástico para sus beneficios. Y tenemos que ver cómo les podemos ayudar desde el lado político. Pues lo podemos hacer asegurándonos de que la emisión de carbono esté sujeta a un cierto precio. Si hay que pagar un precio por las emisiones, los países, las industrias privadas, mejor dicho, van a tener que reaccionar. Las regiones que ya lo han hecho, que ya han introducido un precio por la emisión de carbono, están ayudando a los empresarios que quieren actuar. Sí, claro, porque cuanto menos paguen por emisión de carbono, más van a poder invertir en innovación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Instituciones como la suya o los grandes inversores que están invirtiendo directamente en estas iniciativas impulsadas por la investigación y la innovación. Cuando se habla del clima, mi consejo sería: pongan los rostros de sus hijos y de sus nietos, porque les aseguro que la perspectiva cambia. Yo lo hice y se lo aseguro. Vamos a pasar de un reto a otro, del cambio climático a otro tema cuyos efectos se verán más a largo plazo. Me refiero al tema de la demografía. Tenemos a un representante de una de las sociedades con una pirámide más envejecida: Japón, Corea, China, lo será también en breve. Y aún tenemos a un representante de un país, de un continente, donde el boom demográfico tiene su vertiente positiva y sus dificultades. Haruhiko Kuroda, le ofrezco la palabra. Las economías avanzadas y emergentes se enfrentan al gran reto del envejecimiento y al efecto que ese envejecimiento tiene en sus economías. Es un tema que cada vez cobra más protagonismo, hasta el punto de que el G20 tiene como una de sus prioridades bajo la presidencia japonesa el envejecimiento. Aunque son muchos los temas que se entremezclan, a mí me gustaría referirme a tres aspectos: economía,
Macroeconomía y fiscalidad. Una población más envejecida hace que haya menos gente en edad activa y, por lo tanto, mayor presión en la economía. Efecto en la presión fiscal y los sistemas de seguridad social. Los gastos en los servicios de seguridad social aumentan cuando la sociedad envejece, mientras que los premiums del seguro social pueden decrecer, lo cual hace que el equilibrio fiscal sea más complicado de conseguir. Y, en tercer lugar, el efecto en la política monetaria y el sistema fiscal. Si el envejecimiento prosigue, la tasa natural de interés descenderá. Esto puede hacer aumentar el riesgo al que se enfrenten los bancos mundiales en un futuro. Además, si persisten los tipos de interés bajos y la demanda se estanca, las instituciones financieras quizás aceleren su búsqueda de nuevas actividades, convirtiendo al sistema fiscal en menos estable. Dicho todo esto, aunque estos efectos se vean como negativos, quizás se puedan contrarrestar asegurando respuestas políticas e institucionales adecuadas. En Japón, la participación en el mercado laboral de las mujeres y de las personas más mayores ha aumentado a través de diferentes reformas. Perdone que le interrumpa. Dado que la sociedad está envejeciendo y por esa necesidad de mayor mano de obra que necesitaban, de repente se dieron cuenta de que había muchísimo talento sin aprovechar, y como gobierno tomaron medidas para impulsar la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Efectivamente, en los últimos 5 o 7 años el porcentaje de mujeres que participan en el mercado laboral ha aumentado enormemente. Aunque los niveles sean aún inferiores a los niveles nórdicos, ha aportado un estímulo considerable a la economía en los últimos 5 años. Y con todo esto, y además de la escasez de mano laboral, las empresas han invertido mucho en innovación y tecnología en los últimos años y han mejorado sus capacidades de ahorros recurriendo a estas tecnologías también. En los últimos 5 años, la productividad laboral de Japón ha sido la más rápida, más incluso que la de Estados Unidos o la de Alemania. Si bien el cambio demográfico podría suponer un reto titánico para cualquier país o sociedad, creo que hay formas de superar y de transformar los retos en oportunidades. Gracias. Así que, desde una perspectiva de productividad, si se puede invertir en innovación y sustituir o reemplazar las ausencias con la inteligencia artificial o la robótica, puede ser una oportunidad, ¿no? Sí, no solo las empresas, los sindicatos también no están en contra de este tipo de medios. Al contrario, favorecen la introducción de nuevas tecnologías que permitan ahorrar recursos para mejorar la economía y el nivel de vida. Pero los robots no se pueden sumar a los sindicatos, ¿no? Efectivamente, muy interesante, pero ya desde una perspectiva más filosófica. Pero no se puede sustituir a toda la población japonesa con robots. ¿Cierto?
Yo lo miraría desde otra perspectiva. Porque vengo a hablarles de un continente donde la pirámide es mucho más joven. El tipo de discurso que nos encontramos en nuestro continente es el siguiente. Los jóvenes están desempleados y esto supone un enorme problema. Una vez que se pasa a ver a los jóvenes como problema, la actitud cambia. Si dijéramos, el continente tiene una población joven y como tal tiene una gran oportunidad, al revertir el discurso, los jóvenes pueden verse como un recurso para el país. ¿Qué puede hacer el país para aprovechar esa población joven y así aprovechar en beneficio propio esa diferencia demográfica? Yo creo que primero tenemos que invertir en las capacidades de los jóvenes. Si se invierte en las capacidades de los jóvenes, estos serán capaces de utilizar las nuevas tecnologías que emergen. Y hay que reconocer que el futuro del trabajo va a ser diferente al que conocemos. Está muy claro que los jóvenes utilizan las tecnologías y tienen un gran espíritu creativo, y lo que hay que hacer es sacarle el máximo provecho a esa creatividad. Luego va a haber que ampliar también las competencias y si lo vamos a hacer, vamos a tener que pensar de forma diferente en la educación y en el sistema educativo y en el tipo de resultados educativos que buscamos, porque van a tener implicaciones en el sistema educativo. Tenemos que plantearnos si el programa académico de las diferentes instituciones educativas realmente responde a los cambios del mercado laboral. Porque lo que queremos son jóvenes que una vez educados sean capaces de participar en un sistema económico cada vez más dependiente de las tecnologías, y eso es crucial. Y por último, el tipo de mano de obra que se va a necesitar en un futuro va a ser diferente. El hecho de que tengamos estas nuevas tecnologías, la velocidad de las tecnologías es tan rápida que las competencias hay que actualizarlas constantemente. Y las políticas tienen que diseñarse para realizar esas transiciones adecuadamente. Viniendo de un país con un movimiento sindical muy vibrante, nuestra actitud general es proteger los puestos de trabajo, pero me parece un planteamiento erróneo. No se puede proteger el trabajo de un vendedor de la enciclopedia británica. No se puede, porque Internet le sustituyó. Lo que se puede hacer, en cambio, es proteger a la gente, y es lo que debería preocuparnos. Proteger a la gente y no a los puestos de trabajo, porque si se piensa en la persona, entonces se estará reflexionando en el tipo de políticas e intervenciones necesarias para llevar a la gente a la nueva economía emergente. Ha dicho una cosa muy importante: proteger a la gente y no a los puestos de trabajo. Creo que en general hay bastante consenso. Los sindicatos, que tanto poder tienen en su... ¿negocian este tipo de principios con los cierres de fábricas? O, bueno, si es una pregunta demasiado política, no se preocupe, lo entiendo. No, me voy a centrar más en la parte económica. Siempre habrá una impugnación. Antes hablaba de cambio climático. Sudáfrica
tomó una decisión consciente de incrementar la proporción de energías renovables dentro de nuestro mix energético. Tenemos mucho carbón que hemos utilizado y podemos hablar de energías limpias de carburantes, pero también tenemos mucho sol, mucha energía solar. Y lo interesante es ver cómo reaccionó la sociedad, los sindicatos que representan a los trabajadores den oportunidades nuevas en el espacio de las economías renovables. Y con eso nos quedamos, pero eso no se puede decir ni aplicar al trabajador del carbón. ¿Cómo se lleva al trabajador del carbón para entender que tiene nuevas oportunidades fuera de la mina? La sociedad tiene que gestionar esas posiciones y Sudáfrica siempre se ha enorgullecido de nuestra capacidad de estructurar el diálogo nacional en torno a diferentes temas complejos. Una habilidad que en los últimos 4 o 5 años se ha erosionado. Tenemos un presidente que disfruta en diseñar y articular estos debates nacionales. Se habla mucho de la cooperación público-privada, de la cooperación entre el público, el mundo académico, los sindicatos y los nexos de esas diferentes formas de cooperación, diálogo sindical, preparación del mercado laboral de cara al futuro, identificación de oportunidades para jóvenes. En fin, muchas gracias a ambos. Voy a presentarles ahora una pregunta constante que ha sido objeto de mucho análisis desde hace mucho tiempo, y me refiero a la desigualdad económica. La historia demuestra que una política adecuada puede realmente marcar una diferencia. Los países anglófonos han visto en el último siglo una tendencia de una U. Mariana viene a hablarnos, su tema preferido, sé que le interesan muchos temas, pero de los temas preferidos le gustan las desigualdades y la innovación, el papel que desempeña la innovación en la desigualdad. Así que le invito a que comparta con nosotros sus reflexiones. Hay un tema en el que estamos de acuerdo los economistas, y es que la innovación es un motor importante del crecimiento a largo plazo. Y luego la distribución de ese crecimiento en proporción a la generación colectiva de la riqueza, o si lo captan únicamente algunos agentes, es uno de los temas habituales. Pero bueno, antes de adentrarme en esa reflexión, para asegurarme que todos estamos pensando en lo mismo cuando hablamos de innovación, muchas veces lo utilizamos como sinónimo de tecnologías. Y algunos de los productos tecnológicos que utilizamos en el día a día surgieron de intentar encontrar una solución. Internet fue una solución al problema de conseguir que funcionaran los satélites. El GPS fue una solución para facilitar la navegación de los buques en el mar. Hoy en día tenemos nuevas oportunidades, como acabamos de escuchar, ¿no? Por ejemplo, las estrategias verdes en las ciudades, cuando hablamos del cambio climático, el envejecimiento de la población o el problema de los plásticos en nuestros mares. Y, bueno, este es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. ¿Cómo podemos aprovechar estos desafíos para generar innovación? Teníamos objetivos de desarrollo sostenible fantásticos que realmente han inspirado a muchas personas, pues vamos a aprovecharlos para ser más valientes, como por ejemplo cuando se decidió ir a la Luna y se consiguió, ¿no?
¿Cómo conseguimos ir a la Luna? Pues cooperando, encontrando soluciones desde abajo. Y la diversidad, efectivamente la diversidad. Tenemos que ver cómo utilizamos los instrumentos de gobierno, como por ejemplo adquisiciones, compras, para fomentar esto. Pero para llegar a la Luna, la aeronáutica no era suficiente, hacía falta innovación en nutrición, en textiles, en muchos sectores diferentes. 300 proyectos distintos que nos llevaron a la Luna, si bien la mayoría no tuvieron éxito. Hay que experimentar, explorar, hay que asumir que la incertidumbre forma parte de todo esto. O sea que hay varias opciones, no solamente la energía renovable, sino las ciudades sostenibles, la extracción de plásticos de los mares, etcétera, etcétera. Luego, todo esto es imposible conseguirlo si sobre el terreno, en distintas ciudades y en distintos países, no tenemos sistemas de innovación. Podemos aprender muchísimo de lo que pasó en los 80 en Japón y en la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba dedicando mucho dinero en innovación. Invertían una gran parte del PIB en innovación. Pero esto no llevó a crecimiento. Japón invertía mucho, pero no tanto como la Unión Soviética. Pero aún así tenían sistemas innovadores horizontales entre la ciencia y la industria. Había capital paciente a largo plazo. A veces se nos olvida un poco la importancia de la inversión a largo plazo, ¿no? Porque el capital pues cada vez intenta apostar más por proyectos a corto plazo más sexys. Pero la inversión en nuevas tecnologías, etcétera, solamente ha sido posible porque antes hubo una inversión a más largo plazo. Alemania, por ejemplo, invierte mucho a largo plazo, apuesta por la combinación entre esfuerzos académicos y esfuerzos comerciales, etcétera. Europa tiene la oportunidad de aprender de todo esto y el resto del mundo también. Siempre hablamos de Portugal, España, Italia, Grecia como la periferia y el resto como el núcleo de Europa. Pero creo que es importante que aprendamos unos de otros. ¿Qué puede aprender Italia, por ejemplo, de lo que sucede con Alemania? Porque tiene inversiones pacientes, pero no apuesta tanto por la cooperación. Bueno, luego está también la cuestión de las finanzas públicas, ¿verdad? Porque la investigación necesita tiempo. Sí, tiene que haber una inversión pública y privada, es cierto. Y finanzas públicas y privadas. Pero es importante que haya una financiación pública a largo plazo, comprometida y paciente. Pero si solamente se da el dinero a los sectores que más gritan, a los que más piden, esto no funciona. Solo funciona si hay una transformación real, si se selecciona a los correctos y no solo a los que más gritan. Los sistemas de innovación son fundamentales. En Europa, una vez más, estamos en una época de inestabilidad en lo que se refiere al proyecto europeo. Pero yo creo que Europa puede aprender de lo que está funcionando y de lo que no. En el continente africano también, ¿no? Está el Banco de Desarrollo Africano, está el Banco de Desarrollo Asiático en Asia, tenemos el Banco de Desarrollo Chino. O sea que no solamente están las finanzas públicas, sino también la estructura de estos organismos públicos que pueden catalizar las cooperaciones público-privadas. Y cómo pueden ayudar a los ámbitos que no tienen tanta inversión de momento. No creo que exista realmente esta dicotomía entre lo público y lo privado, sino que hay que cooperar porque solo así se consigue crear un sistema de innovación. Fantástico, dentro de un momento vamos a hablar de la política, pero si tenemos un sistema que realmente se centre en este tipo de financiación de la información, que sea granular y que elija a los más comprometidos, sería mejor. Sí, bueno, están estos créditos fiscales, hay otros tipos de créditos también. Son mecanismos indirectos a través de los cuales se puede ayudar a las empresas a innovar, pero las empresas innovan e invierten cuando tienen expectativas de crecimiento futuro, ¿no? Cuando hay expectativas altas de crecimiento. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué políticas necesitamos para despertar más expectativas? Porque es justo esto lo que alienta a las empresas a invertir. Y si vemos lo que está pasando ahora en Alemania,
simultánea con este cambio energético y con la apuesta por la energía renovable, pues nos damos cuenta que lo que se ha hecho ha sido transformar la fabricación en general, la producción en general. Todas las industrias, por ejemplo, la industria textil, ha cambiado muchísimo a través del reciclaje, etcétera, y esto no se ha conseguido a través de créditos fiscales, sino con un cambio general de la industria productora. Los créditos fiscales a veces no funcionan porque no necesariamente hace que las empresas inviertan en investigación y desarrollo más allá de lo que tenían previsto gastar. Insisto, es importante estos instrumentos granulares. Por ejemplo, en Holanda se centran en el personal contratado y no los beneficios generados. O sea que las patentes aquí no ayudan, porque las patentes son un monopolio de 20 años que le vamos a dar a las empresas, ¿no? Entonces no le vas a bajar los impuestos a un monopolio que tiene unos ingresos garantizados durante 20 años, porque lo que queremos es que los beneficios se inviertan en la economía y con las patentes no se ayuda en este sentido. Lo único que se aumentan son los beneficios de una empresa. Ahora vamos a pasar a hablar de la cuestión de la desigualdad y el aspecto de desigualdad en estos desafíos a largo plazo. Y quisiera comenzar con usted, Cristalina, porque ha habido muchos cambios a nivel de desigualdad, ¿no? Se ha reducido la desigualdad entre países, sobre todo por el liderazgo de ciertos países. Pero aún así, las cifras que han publicado ustedes recientemente parecen indicar que ha habido un aumento en la pobreza extrema. Y esta es una desigualdad que tenemos muy presente y que es muy grave. Sí, gracias, Christine, por mencionarlo. Cuando hablamos de la desigualdad, yo creo que lo que más nos debe avergonzar en tanto que raza humana y civilización es la existencia de la pobreza extrema y el hambre. Efectivamente, en los últimos 30 años hemos visto una reducción dramática del número de personas que viven en pobreza extrema. Ha pasado de más del 40% a una cifra por debajo del 10%. Pero mi profesor de estadística, cuando hablábamos de medias, siempre decía, puedes poner la cabeza en la nevera, los pies en el horno, la temperatura será media, pero estarás muerto. Y lo digo porque para esos casi 800 millones de personas que siguen viviendo en la pobreza extrema, el hecho de que hayamos tenido éxito en otras regiones no significa absolutamente nada. Y lo que más me preocupa es lo que ha mencionado usted, en el sentido de que en cada vez más países, sobre todo en el África subsahariana, en Oriente Medio y en el norte de África, donde hay muchos conflictos, el número de personas en pobreza extrema está aumentando. En el África subsahariana, entre 2009 y ahora, estamos ya en 450 millones. O sea que estamos hablando de más personas en situación de pobreza extrema en África subsahariana. Hemos perdido 10 años. Es una historia que no es positiva para nada, ¿no? Hemos estado hablando con líderes africanos y estamos convencidos de que el arma ideal en esta guerra ha de ser digital. Y estuve hablando con el presidente Kagame de esta cuestión y estuvimos hablando de esta ayuda digital para África. ¿De qué se trata? Se trata de mejorar de manera considerable, asegurándonos de que todos los africanos, todos los negocios africanos, los pequeños agricultores, los gobiernos, etcétera, estén conectados a Internet y aprovechen esta conectividad para hacer lo que China ha hecho con tanto éxito, que los pequeños productores estén conectados con el mercado y con los empresarios. Por ejemplo, tenemos los pagos electrónicos y
las personas que tienen teléfonos móviles en África pueden cambiar la situación. Casi 800 millones de personas con teléfonos móviles. Todo esto puede cambiar la situación, pero efectivamente tenemos que hacerlo de manera colectiva. Yo soy optimista en el sentido de que si todos nos ponemos de acuerdo y desde el banco lo decimos, vamos a dedicar 25.000 millones de dólares a inversiones, queremos movilizar otros 25.000 millones a través del sector privado y si queremos tener éxito, tenemos que invertir en la gente, en las personas en África, como usted muy bien ha dicho. Y este sería nuestro viaje a la Luna, ¿no?, para África. Hay gente que dice que esto es imposible, pero lo mismo le dijeron a Kennedy cuando dijo que quería ir a la Luna, ¿no? Y Mandela siempre decía que las cosas parecen imposibles hasta que se hacen. Yo de verdad que espero que estemos muy centrados en esta batalla para poder ganarla. Sí, pero la imagen que nos ha presentado es muy grave porque está creciendo el número de personas en pobreza extrema en números absolutos. Y también sabemos que la convergencia entre los países de ingresos muy reducidos y los países de ingresos elevados va también a la baja. Sabemos los motivos por los cuales está creciendo la pobreza extrema. Y es una combinación de 4 factores: conflictos, desastres naturales, y el clima no va a ayudar para nada. El crecimiento poblacional en algunos países, sobre todo en Níger, Chad, por ejemplo, y mal gobierno. Tenemos que desarrollar estrategias para estos 4 factores, pero por otro lado tenemos que tener dedicación y tenemos que creer en los africanos y sobre todo en las mujeres africanas. Tenemos que ayudarles a que se ayuden a sí mismas. Pues totalmente de acuerdo. Hay otra desigualdad que también está muy presente y de la que hablamos con mucha frecuencia, que no quisiera que nos dejáramos en el tintero, porque esto es fundamental para el acuerdo social. Está la cuestión de los impuestos sobre las emisiones de carbono, luego está también las medidas fiscales para la educación, etcétera, y todo esto solamente puede funcionar si hacemos frente a la desigualdad. Algunas cifras: el 1% que más gana el 10% de todos los ingresos en muchos países, y el 10% de los estamentos más bajos no tienen acceso a ningún tipo de ayuda de salud, mientras que otros pues sí que tienen acceso. Y obviamente este es un problema que hemos tenido en el pasado, que habíamos mejorado a lo largo de muchas décadas, pero que ahora va a peor en algunas de las economías avanzadas, pero también en algunas de las economías de mercado emergentes. Mariana, ¿quieres tratar este punto? Y sé que lo quieres vincular con la innovación. Sí, David Ricardo, que en el siglo XIX ya pensó en toda la relación con los Roberts y sueldos. Y tenía un capítulo sobre la maquinaria donde él estaba inmerso en la revolución industrial. Decía, tenemos un problema porque nos están quitando los puestos de trabajo y se van a recortar los sueldos. Lo que vimos después, hasta hace 20, 30 años, es que mientras los beneficios se reinvirtieran en la economía generados por la máquina a otro lugar de la economía, se generaban nuevos puestos de trabajo, haciendo aumentar los sueldos. Lo que pasó con la maximizando los beneficios de los accionistas fue que no se reinvirtiera tanto en la economía. Más de 3 billones de dólares se utilizaron para fortalecer e impulsar las acciones. Es una cifra muy elevada. Muchas empresas
como Apple no estaban practicando programas de este tipo. Hay todo un debate sobre si Apple, al no reinvertir en la estructura de producción, está siendo menos competitivo. Históricamente, ha sido fruto de un resultado colectivo, y la idea de aprovechar el valor de los accionistas y no de la empresa, que incluiría también a los accionistas, pero que no incluiría a las agencias gubernamentales que han sido críticas para invertir en algunos sectores. Elon Musk no podría hacer lo que está haciendo hoy sin enormes inversiones públicas. Reconocer ese esfuerzo colectivo y asegurarnos de que los beneficios de la innovación se redistribuyen lo más justamente posible nos obliga a repensar la política de innovación, de competencia, de responsabilidad corporativa, y creo que sería estupendo que el foro liderara también este esfuerzo. No todos los negocios practican esta técnica de la misma forma. Si alguien ha hablado de la perspectiva del valor multipartes, es el profesor Schwab. Es un claro vínculo con lo que está diciendo. La innovación en el centro significa que las desigualdades se minimizarán. Sí, hay un vínculo entre la desigualdad relativa y absoluta. Gente como Wilkinson también nos ha demostrado que este tipo de desigualdad es muy perjudicial para la salud, porque genera mucho estrés cuando uno se da cuenta de que sus esfuerzos reales no son recompensados. Cabe preguntarse qué pasa con los ODS si se incluyen en la cadena de valor. Ya no sería únicamente hablar del clima y de los océanos, por mucho que nos guste hablar de esos grandes retos, sino ver cómo organizar la producción, cómo se estructuran los beneficios. Y hay algunas empresas que lo hacen. Esa es la experiencia. Huawei, empresa número 1, que a veces se olvida de contar que es como John Lewis en el Reino Unido, es una cooperativa. Ericsson, que sí que se guía por una perspectiva multipartidista. Y luego hay otros ejemplos mucho más financieros. Hay que hacer elecciones. No hay únicamente fuerzas determinantes, sino elecciones que se pueden hacer en los gobiernos y en el sector privado. ¿Creen que la innovación va a fomentar el valor desde un enfoque multipartidista, es decir, se van a beneficiar todos? ¿O generarán más dificultades? Yo estoy convencida de que se requerirán políticas de transición. La innovación se beneficiaría a todos, incluidos los accionistas. Lo que estamos haciendo ahora con todas estas tecnologías emergentes es comprobar lo que es la esencia de la innovación. La innovación es buena para el progreso tecnológico y para el futuro de las economías. Eso lo hemos visto en las finanzas, donde los dispositivos han facilitado las transacciones comerciales simplemente con un teléfono. Una anécdota. Ha mencionado a David Ricardo, que aseveró que la revolución industrial del desarrollo de la robótica podía sustituir la mano de obra. A corto plazo,
A medio o largo plazo, un incremento en la producción y de los ingresos y significaría que el número de puestos de trabajo aumentaría y también los sueldos. Ricardo's argument in one of ministerial meetings. Yo mencioné el argumento de Ricardo en una reunión ministerial y recuerdo a un ministro de Finanzas que me dijo: lo entiendo, pero los políticos están más interesados en el corto plazo. I'm basically optimistic about the impact of technological change, innovation. La innovación y las tecnologías pueden ofrecer una oportunidad en la distribución de la riqueza a medio o largo plazo, pero entre tanto, algunas acciones gubernamentales son necesarias para garantizar una distribución más justa. Quizás sea necesario primero pasar por ahí. Bueno, pues con esto voy a aprovechar para hablar de políticas porque quedan escasos 5 minutos. Cuando uno está sentado rodeada de economistas, corre el riesgo de entrar en matizaciones. Así que no voy a pedirle a Mariana que rebata la afirmación que ha hecho Kuroda. Hemos hecho un diagnóstico común, el de que estamos viendo lamentablemente demasiada fragmentación en el comercio, en la confianza, en la tecnología. Y si algo no ocurre, surge la amenaza. Históricamente, el flujo de bienes, de servicios, de datos podría llevarnos a cosas más positivas. ¿Qué puede hacer la cooperación internacional en este sentido para ayudar? No les voy a pedir que reinventen las instituciones Bretton Woods porque no funcionan nada mal y hacen su cometido, pero ¿cómo podemos fomentar esta cooperación? Uniendo el sector público con el privado, identificando mejor el futuro. ¿Qué proponen? Lesetja, empiezo con usted. Yo empezaría por restaurar nuestra confianza en el multilateralismo. Tenemos problemas mundiales que no pueden ser resueltos a través de las acciones individuales, por muy importantes que sean estas. Por ejemplo, el cambio climático. Sabemos que afecta a todo el planeta. Si queremos reducir las emisiones o ese tipo de cosas, tenemos un problema porque nos obliga a todos a hacer un esfuerzo. Para mí el primer paso sería restaurar la confianza en el multilateralismo, porque es ahí donde creo que podemos marcar la diferencia. Y tiene que haber un esfuerzo concertado y que, aunque la acción transformadora se realice a nivel nacional, sí, y ese es el que dice la esencia. No tenemos un gobierno mundial, con lo cual las decisiones tienen que tomarse a nivel nacional. Lo que hemos visto es que lo que realmente necesitamos es un buen liderazgo a nivel nacional para tomar acciones concretas a nivel nacional que den efecto a los acuerdos internacionales. Tenemos que ser mucho más conscientes de que hay ganadores y perdedores en torno a cualquiera de los temas que abordemos hoy. Para que la cooperación internacional sea exitosa hay que prestarle mucha más atención a aquellos que quizás se estén perdiendo más. En cualquier tema
Pensemos en los que se están quedando a la zaga y en diseñar una transición exitosa, porque creo que eso es lo que nos haría más exitosos a nivel internacional. Y para conseguir ese éxito necesitamos que haya más mujeres en las esferas altas del poder. Pongan estas decisiones en manos de las mujeres, de las abuelas y de las madres. Estoy segura de que saldrá de ahí muchas cosas buenas. Y lo digo con mucho cariño a todos los hombres en la sala y entre los ponentes. Después de la guerra, se crearon las instituciones Bretton Woods para regular el sistema financiero y se creó GATT para el comercio y las inversiones, de donde surgió después la OMC. No hay ninguna institución global internacional para el sector fiscal. Para eso están los acuerdos bilaterales. La OECD y el G20 están intentando encontrar una solución global para los impuestos de la economía digital. Creo que para la economía del futuro lo que necesitamos es un tipo de sistema que garantice la seguridad de la información y que permita que los datos fluyan de forma mucho más libre a nivel transfronterizo. Las alianzas público-privadas son necesarias, pero algún tipo de arquitectura es necesaria. De este foro anticipo que salga un debate en profundidad sobre ese tema y si al final constatamos que un nuevo sistema fiscal es necesario para abordar esta economía digital, será todo un logro. Mariana, 10 segundos. Sí, obviamente, el cambio climático es el gran desafío y la única solución ha de ser internacional, ya sea limpiar nuestros mares, limpiar nuestro planeta, luchar contra la contaminación, tiene que ser un esfuerzo internacional. Pero sobre el terreno significa transformar ciudades, regiones, consumo, producción. Y las naciones pueden desempeñar un papel fundamental en este sentido. Tenemos que transformar todo lo que tienen los gobiernos a su disposición, desde precios, ayudas, a políticas de compra pública. Tenemos que experimentar para conseguir esos objetivos, pero eso hay que hacerlo sobre el terreno en cada país individual. Y las estructuras de gobierno son esenciales. Bueno, hubiéramos necesitado al menos una hora más, como ven ustedes, pero todavía nos queda lo mejor. Tienen que quedarse sentados porque el presidente del Foro Económico Mundial les va a presentar unas palabras de despedida. No se marchen, de todas maneras las puertas están cerradas con llave, pero no se marchen. En cualquier caso, hemos intentado tratar toda una serie de desafíos y creo que los miembros del panel se merecen un aplauso.